Bien, vamos a empezar la primera parte del tema 6, el último tema de este primer trimestre, que hace referencia al arte gótico. Lo primero que debemos de tener muy claro es que el concepto o término gótico será acuñado por primera vez hacia mediados del siglo XVI por los artistas renacentistas. Se trata de un término con un claro sentido peyorativo, ya que durante el Renacimiento se empleará esta palabra para hacer referencia al tipo de arquitectura medieval que criticaban por parecerle bárbara y, bueno, inferior a lo que se estaba realizando en ese momento. Como comprenderéis, estaban cometiendo un gravísimo error porque, bueno, ellos entendían que el arte gótico era el arte que había sido inventado por las tribus godas, precisamente unas tribus que habían sido las responsables de la destrucción y del olvido tanto de la cultura como del arte clásico romano. Con respecto al contexto histórico en el que surge el arte gótico, en primer lugar debemos de tener bastante claro que el pensamiento escolástico y neoplatónico será fundamental. ¿Por qué? En primer lugar debemos de entender a la escolástica como la filosofía desarrollada por Santo Tomás de Aquino, que se explicaba en las universidades y en las que el estudio de la naturaleza constituía uno de los principales objetivos. De ahí que el gótico sea un arte mucho más naturalista. También es muy importante el desarrollo del pensamiento neoplatónico, es decir, asistimos a un despertar de nuevo humanístico. Un pensamiento neoplatónico que fue determinante en la aparición de la estética de la luz, ya que, bueno, al templo se le va a considerar como un espacio místico gracias a la luz tamizada y coloreada de la vidriera. Por otro lado, el precedente más inmediato del arte gótico tenemos que descubrirlo o tenemos que verlo en el arte cisterciense, que no es más que producto, consecuencia de la reforma del Cister a manos de Bernardo de Claraval, que denuncia los excesos decorativos del románico a favor de una nueva arquitectura, bueno, pues que se caracterice por su austeridad, por otro lado, por su luminosidad y que todo eso quede englobado dentro de una gran belleza. Por otro lado, durante el arte gótico vamos a asistir a un importante florecimiento de las ciudades, ¿de acuerdo? Ya que no debemos de olvidarnos de que el gótico se va a convertir en la manifestación artística del renacimiento urbano de los siglos XIII, XIV y XV. Catedral, ayuntamiento y lonja serán sus principales edificios, unos edificios que van a representar el poder político de la época. La construcción más importante del arte gótico es, sin lugar a dudas, la catedral, que se va a convertir en el elemento de orgullo de la ciudad. Una catedral en la que van a convivir los tres estamentos que conforman la sociedad y que a cada uno de los cuales se le va a atribuir un espacio. En la nave central y el coro nos encontraríamos con el estamento eclesiástico, en la fastuosa capillas funerarias situadas en el ábside estaría el estamento nobiliar, mientras que el tercer estado o estado llano se identificaría con las naves laterales y con la capilla de la cofradía. Por otro lado, muy importante, hay una nueva valoración del artista
ya que frente al anonimato del artista que hemos visto durante los años centrales del románico, la consideración social del artista del periodo gótico aumentará hasta el punto de que vamos a ver que muchas obras van a ser firmadas por sus propios creadores. Bien, con respecto a la arquitectura gótica, lo primero que tenemos que decir es que su cuna de nacimiento es Francia, desde donde se extenderá al resto del país y posteriormente al resto de Europa. Como hemos visto en la introducción histórica, el principal edificio de la arquitectura gótica es sin duda la catedral y entre sus características podemos destacar dos o tres concretamente. En primer lugar, tenemos que hablar de un sentido ascensional de su forma, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también destaca mucho la intensa luminosidad del interior en la idea de querer recrear el espacio idóneo, ideal para acercarse a un Dios muchísimo más humanizado. Por otro lado, nos vamos a encontrar con que la arquitectura gótica va a eliminar en muchos aspectos el muro para ser reemplazado por hermosas vidrieras, como vemos aquí, con el objetivo de gozar o de dar esa iluminación interior a los templos. De esta manera vamos a hablar de cuáles serían los elementos más importantes de la arquitectura gótica. Aquí lo que vamos a hacer fundamentalmente es mencionarlos porque posteriormente vamos a desarrollarlos de una manera mucho más detallada. En cuanto a los elementos sustentados, podemos destacar el empleo sistemático del arco apuntado, también conocido como arco ojival, y el empleo de la bóveda de crucería, resultado del cruce de dos arcos apuntados, de varios arcos apuntados. En cuanto a los elementos sustentantes, destaca el pilar compuesto en el interior de las catedrales, mientras que en el exterior nos vamos a encontrar con arbotantes y contrafuertes, así como pináculos que le dan al templo, que le dan a la catedral un aspecto de fortaleza. Con respecto a las portadas, pues sigue el esquema o el modelo del mundo románico. Se trata de portadas abocinadas que se decoran con un amplio programa iconográfico a través de esculturas. Por último, y a diferencia del arte románico, el conjunto de la portada queda englobado por un gablete triangular y en la parte superior nos encontramos con los rosetones, que posteriormente explicaré lo que son. Con respecto a la planta, fundamentalmente nos encontramos dos tipos de planta en la arquitectura gótica. Por un lado, la clásica planta de cruz latina y posteriormente aparecerá también la planta de las iglesias salón. Con respecto a las plantas, deciros que las catedrales góticas van a combinar bueno, pues la iglesia de planta salón junto al clásico esquema de cruz latina. Se trata de planta donde destaca la elevación de la nave central con respecto a las dos o cuatro naves laterales. Es muy frecuente que las catedrales góticas incluyan la girola o deambulatorio que permite el trasiego de los feligreses alrededor del altar mayor, es decir, facilita bueno, pues el trasiego de los mismos y por otro lado también destaca la disposición de capillas absidiales. A veces el conjunto catedralicio se puede completar con la presencia de un claustro o una sala capitular. Aquí vemos las plantas de las catedrales francesas de Chartres y por otro lado la de Notre Dame de París. Como decía, esta bóveda estrellada
o de terceletes que aparece en el siglo XIV. Se trata de nervios secundarios que van desde los ángulos hasta la clave, produciendo pues el deseado efecto estrellado. Dentro de la categoría de los elementos sustentantes, podemos hablar de los arcos góticos. Sin lugar a duda, el arco más característico del periodo gótico es este, el arco apuntado u ojival. Se trata de un arco de dos centros, ¿vale?, que está cortado en ángulo curvo. Su uso aporta esbeltez, por un lado, y por otro lado da una mayor sensación de verticalidad. Del arco apuntado vamos a evolucionar a otro tipo de arco. Los más destacados pueden ser, por ejemplo, el arco carpanel, que es un arco de medio punto pero un poco más rebajado, y ya en el siglo XV nos encontramos con el arco conopial, que es propio del gótico flamígero. También en el siglo XV nos vamos a encontrar con el entrelazado de tracería flamígera formado a partir de arcos apuntados. Antes de acabar este punto, recordaros que el arco carpanel especialmente se va a utilizar en el siglo XIV. En cuanto a la ornamentación, ¿de acuerdo? Pues lo que tenemos que decir es que la arquitectura gótica se despreocupa de los elementos decorativos, dándole mayor importancia a los aspectos constructivos. Y precisamente esto es lo que le permite eliminar el muro e iluminar el templo pues con vidrieras. Unas vidrieras que van a estar formadas por una serie de elementos. En primer lugar, y bueno, porque aparecen aquí en la imagen, tenemos que hablar de las tracerías. Las tracerías no son más que una decoración realizada a base de piedra con una temática fundamentalmente geométrica y también vegetal. Los arcos utilizan como soporte fundamentalmente la columna y por otro lado utilizan también el pilar. Dentro de los pilares nos vamos a encontrar con este pilar compuesto, también conocido como pilar de haces, que no son más que una prolongación de los nervios llamados baquetones. Indicaros que también nos vamos a encontrar ya más bien o antes, en el siglo XIII, nos encontramos con el pilar acantonado, que es aquel pilar que presenta columnas adosadas. Este pilar de haces sería más propio del periodo del siglo XIV. En el exterior de las catedrales góticas, sin lugar a duda, el elemento más importante va a ser o van a ser los arbotantes, cuya finalidad será contrarrestar los empujes de las bóvedas que transmiten estos arbotantes al mismo tiempo los empujes hacia los contrafuertes. Por otro lado, los pináculos, que son exactamente esto que os estoy señalando, dan al templo un aspecto de fortaleza, sin lugar a duda una fortaleza de la fe cristiana. Otro elemento muy interesante de la arquitectura gótica que aparece en sus catedrales será la aguja o chapitel. Se trata de un elemento arquitectónico que se ubicaría en la zona superior de la torre, del campanario o del crucero, y como vemos es un elemento de carácter vertical que contribuye claramente a esa tendencia ascensionista de la arquitectura gótica que pretende alcanzar a Dios, que pretende estar lo más cercano con la divinidad.
Dentro de la ornamentación, sin lugar a duda, el espacio mural va a ser reemplazado por estas hermosas y bellas vidrieras. Las vidrieras, como os he mencionado anteriormente, están compuestas por tres elementos. En primer lugar, tenemos aquí a las tracerías, que hemos dicho que esa decoración que está realizada en piedra con una temática bien geométrica, bien vegetal, y aparecerían dos elementos más dentro de las vidrieras. Por un lado nos encontramos con los armazones, que en este caso son de hierro y que, como vemos aquí, están unidos a las tracerías de las que parten, pues bueno, una especie de alambre que servirán para fijar el emplomado o las guías de plomo. ¿Qué son las guías de plomo? Bueno, pues las guías de plomo son las que marcan la silueta, el perfil de la figura y en su interior contienen los fragmentos de vidrio coloreado. Con respecto a las fachadas de las catedrales góticas, decir que se estructuran en varios registros. En un primer registro nos vamos a encontrar lo que sería la portada, ¿de acuerdo? En un segundo registro, aquí no se ve, pero bueno, en un segundo registro aparecería una especie de ventanales y en el tercero nos encontramos con esto, nos encontramos con el rosetón. ¿Qué es el rosetón? El rosetón es un elemento arquitectónico que cumple una doble función. Por un lado, va a permitir dar iluminación interior a los templos y por otro lado, va a aligerar el peso de la porción de muro que se sitúa por encima de la portada. Por otro lado, deciros que dos torres gemelas generalmente van a flanquear la entrada al templo, dando un aspecto de fortaleza de la fe cristiana. Por otro lado, estas torres, como hemos visto antes, suelen estar rematadas con chapiteles que culminan con flechas. Por otro lado, vemos aquí que el románico ya creó un modelo de portada, la bocinada, que va a ser continuada por el arte gótico, pero presenta una novedad. Y la principal novedad es el gablete triangular, es decir, una especie de triángulo que va a envolver prácticamente pues la portada, ¿de acuerdo? La portada, como vemos, es de estructura abocinada y de nuevo tenemos que señalar pues que aparecerían las arquivoltas, de acuerdo, que rodean la parte central, que es, como bien sabemos, el tímpano. Sabemos que estas arquivoltas se prolongan por medio de unas columnitas conocidas como las jambas y por otro lado aquí vemos el parteluz que va a dividir el vano en dos, que se remata por una especie de dintel encima del cual se sitúa el tímpano. Este conjunto se va a llenar de esculturas que responderán claramente a un programa iconográfico. Por otro lado, lo que hemos dicho antes, un rosetón, aquí, por ejemplo, vemos claramente cómo el segundo cuerpo de la fachada aparece con estos ventanales, lo veis aquí, y por encima aparece este rosetón, que siempre es de forma circular, que sirve para aligerar la porción del muro que se sitúa por encima de la portada y al mismo tiempo va a permitir dar iluminación interior al templo. Sin lugar a dudas, la catedral se convirtió en el edificio paradigmático de la arquitectura gótica. Y el modelo francés
fue su expresión mucho representativa, o muy representativa, perdón. Tenemos que decir que la nueva espiritualidad religiosa de la época, así como las innovaciones técnicas y constructivas, permitirán levantar edificios más altos y luminosos. Los elementos que hicieron posible esta mayor altura del edificio fueron, por un lado, el arco apuntado y por otro lado la bóveda de crucería, que como anteriormente ya os he mencionado, pues es el resultado del cruce de dos arcos ojivales o dos arcos apuntados. Por otro lado, la mayor altura y la mayor amplitud de las naves, junto a unos muros cada vez más ligeros, llevó a los arquitectos a reforzar la estructura del edificio desde el exterior a través de un sistema complejo de arbotantes y contrafuertes que, como anteriormente os he dicho, servía para contrarrestar el peso de las bóvedas interiores. Con respecto a las plantas, hemos visto que están formadas por una serie de naves, siendo la central más alta y ancha con respecto a las laterales. Destaca fundamentalmente el deambulatorio Girola, que adquiere un gran protagonismo, y por otro lado destacar pues que la fachada occidental cuenta, pues como vemos aquí, con dos altas torres que dan un aspecto de fortaleza y que dentro de la portada podemos encontrarnos con diferentes cuerpos que van desde, bueno, pues de la fachada nos encontramos con la portada, nos encontramos con los ventanales y nos encontramos también con el rosetón. En Francia es donde va a surgir el nuevo estilo, ¿vale? A raíz, pues bueno, de la reforma cisterciense. Una de las primeras catedrales góticas va a ser la Catedral de Notre Dame de París. ¿Por qué se caracteriza este tipo de catedrales? Bueno, pues fundamentalmente porque son catedrales que comienzan construidas como románicas, pero que acabarán como góticas, ¿de acuerdo? Por otro lado, ya a finales del siglo XII y mediados del siglo XIII nos vamos a encontrar con catedrales como la de Chartres, que se corresponderían al periodo del gótico clásico francés. Este tipo de catedrales se caracterizan porque disponen de 3 pisos. También aquí vemos la Catedral de Reims, que entraría dentro del gótico clásico. También estas catedrales se caracterizan por el empleo de bóveda de 4 plementos, que es otro tipo de bóveda propia del gótico. O, por ejemplo, contar con ejemplos del gótico flamígero ya propiamente hablando del siglo XV, como la Catedral de Rouen. Gótico flamígero hace referencia a la forma que tienen sus portadas, que nos recuerdan bastante a una llama de fuego. Por lo tanto, lo que estamos viendo en estas catedrales francesas es un elemento común que puede definir sin lugar a duda al gótico francés: la verticalidad, o sea, la tendencia a conseguir una mayor altura no solo de las naves centrales, sino también de las torres gemelas que flanquean la fachada del templo con sus chapiteles. Con respecto al gótico en otros países europeos, en primer lugar tenemos que hablar de Italia, decir que en Italia nunca se olvidaron de las formas clásicas, de ahí pues que el gótico realmente tenga escasa decoración, ¿no? De escasa difusión. Las características, ¿cuáles van a ser? Bueno, entre otras cosas nos vamos a encontrar que los campaniles, es decir, los campanarios, adquieren una cierta independencia
con respecto al resto de la iglesia, además de que también hay un mayor predominio del horizontal sobre lo vertical. Estas características, lógicamente, las podemos ver en catedrales como la de Siena, por un lado, y otra catedral muy importante del gótico italiano es la de Orvieto. En Alemania, las construcciones góticas no van a buscar tanto la verticalidad de las naves, sino que intentarán que las naves del templo sean más o menos similares en altura. Esto es lo que da lugar a esta planta, a las plantas salón, como claramente lo vemos en la Catedral de Ulm. En Inglaterra, por ejemplo, pues vamos a ver que la tendencia gótica es bastante diferente a la de el resto del continente. Podemos hablar de una serie de etapas. La primera de ellas sería el Early English, que iría de finales del siglo XII a mediados del siglo XIII y que se caracteriza, entre otras cosas, por presentar una arquivolta en arcos apuntados, porque las bóvedas son de 4 plementos y porque van a utilizar el pilar acantonado. El mejor ejemplo lo tenemos en la Catedral de Salisbury. Una segunda etapa sería el Decorated Style, que iría desde mediados del siglo XIII a mediados del siglo XIV, en el que ya evidentemente podemos ver que se tiende a la verticalidad y a los grandes ventanales, así como el empleo del pilar acantonado. El mejor ejemplo lo tenemos en la Catedral de Exeter. La última etapa del estilo gótico inglés es el Perpendicular Style, que se situaría a mediados del siglo XIV, donde vemos que todo es mucho más vertical, por lo que desaparece en muchos casos la tribuna o el triforio. Vemos que las ventanas se caracterizan por ser muy grandes y se emplean, como vemos aquí, las bóvedas estrelladas de abanico. También utilizarán los pilares, como vemos aquí, los pilares de hace, cuyos baquetones precisamente van a dar nombre al estilo. Los mejores ejemplos los tenemos en el claustro de la abadía de Gloucester, donde apreciamos claramente los pilares de baquetón, los pilares de haces, perdón, o pilar de baquetones, y también tenemos la capilla del King's College en Cambridge. En este caso, la capilla del King's College está compuesta por una única nave. La arquitectura gótica en España se puede dividir de nuevo en varias etapas. En una primera tenemos que hablar de la transición hacia el gótico, que viene dada por los monasterios cistercienses, como por ejemplo el monasterio de Santes Creus en Tarragona, y por otro lado tenemos otro monasterio, en concreto el monasterio de la Huelga en la localidad de Burgos. Por otro lado, las influencias francesas se empiezan a detectar en Castilla de la mano de la Catedral de Ávila, aunque será la Catedral de Cuenca de finales del siglo XII, donde ya sí podamos hablar de la primera de nuestras catedrales góticas, en la que, bueno, no lo podemos ver ahí, pero se emplea un tipo de bóveda, la sexpartita, así como también hay notables influencias tanto del mundo inglés como del mundo francés. A partir del siglo XIII, sería otra etapa, podemos decir que en nuestro país se van a construir
las tres grandes joyas del gótico español. La primera de ellas es la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos se va a inspirar en los modelos franceses góticos, concretamente del gótico clásico, de ahí que todas ellas presenten pilares acantonados y bóvedas de 4 plementos. Con respecto a la fachada, tenemos que decir que esta se divide en 3 cuerpos y, por otro lado, aparecerían como 3 grandes calles. En este sentido, la Catedral de Burgos, obra del maestro Enrique y que comienza a ejecutarse en 1221, pues digamos que sigue a la Catedral de Reims. Por otro lado, señalar que se trata de un templo que dispone de 3 naves, ¿de acuerdo? Que el crucero, como podemos ver, es muy alargado y se encuentra centrado, es decir, está en la parte central. Por otro lado, destacar la girola, que como vemos tiene tramos que podemos decir que son trapezoidales y, por otro lado, podemos ver que dispone de una corona de capillas. Además, en esa corona de capillas destaca, entre otras, la capilla del Condestable. Con respecto a la aguja de las torres de la fachada, son obras de Juan de Colonia. Se pueden incluir dentro del gótico flamígero y estarían ejecutadas ya en el siglo XV. Se trata de chapiteles de planta octogonal. La segunda catedral gótica española, la segunda joya del gótico español inspirada en modelos franceses clásicos, es la que tenemos en la imagen. La Catedral de Toledo, que inicia su construcción en el año 1226 y cuyo maestro de obra es el maestro Martín. Se trata de una catedral que se situaba sobre la antigua mezquita Aljama. Es la más española de todas nuestras catedrales, como manifiestan algunos elementos de la tradición árabe, tales como la arquería entrecruzada y polilobulada que aparece en su triforio. En este caso se trata de un templo que dispone de 5 naves, como las de París, y por otro lado también destaca la girola. Una girola que, como vemos, es doble, que se encuentra distribuida en tramos rectangulares que dan lugar a una serie de capillas alternadas entre capillas grandes y capillas pequeñas. De sus 2 torres solo llegó a construirse una, la conocida popularmente como la Alcuza, que se terminará ya en el siglo XV. También del siglo XIII cabe destacar la Catedral de León, cuya construcción se inicia en el año 1254. En primer lugar, cabe llamar la atención de su portada. Nos vamos a encontrar en concreto no con una, sino con 3 portadas profundamente abocinadas. Vemos que es una catedral en la que abundan los pináculos. Una de las torres incluso vemos que está coronada por uno de estos chapiteles o agujas ya propios del siglo XV. Se trata de una catedral que parece inspirarse claramente en la de Reims. Es un templo que dispone de 3 naves, que tiene girola, como vemos aquí, y que consta de 3 pisos con fuertes arbotantes exteriores, como podemos contemplar en la imagen que estoy señalando. Lo más llamativo o lo más interesante de la Catedral de León es que cuenta con el mejor repertorio de vidriera de todo el gótico español. Su exterior, como vemos, presenta un aspecto un poco anómalo, debido a una restauración que tendrá lugar durante el siglo XIX.
Pasaríamos a hablar del gótico español en el siglo XV, donde hay que destacar la primacía de la corona de Aragón y muy especialmente la primacía de Barcelona, ya que la ciudad condal se va a convertir en una gran potencia mediterránea tanto en el ámbito o plano económico como en el plano político. Por lo tanto, el siglo XIV, sin lugar a dudas, podemos decir que es la primacía del gótico catalán, que a diferencia del castellano apuesta por una austeridad decorativa, como vemos en los edificios, así como también adquirirá una gran importancia la arquitectura civil. Una arquitectura civil que se materializa en las lonjas, como por ejemplo la de Mallorca, obra de Guillén Sagrera. La lonja de Mallorca, como vemos, se trata de un edificio rectangular, ¿de acuerdo?, que se dividiría en tres naves separadas por columnas cuyo fuste se caracteriza por su forma helicoidal. Las lonjas no son más que la manifestación del poder de los gremios y la importancia de las actividades comerciales en las diferentes ciudades costeras, en las ciudades marítimas de la Corona de Aragón. También de este periodo destaca la Catedral de Barcelona, que la vemos en la imagen, así como también, la Catedral de Girona, la Catedral de Gerona. En estas catedrales, así como en la de Mallorca, que será la que veamos a continuación, existe una tendencia hacia la unificación de la altura de las naves, por lo que en estas catedrales no vamos a encontrarnos con la presencia de triforios. Con respecto a la Catedral de Mallorca, lo primero que tenemos que decir es que se caracteriza por contar con una iglesia, contar con una planta salón, una iglesia de planta salón, no tiene crucero, como estamos viendo en la imagen, y estaría formada por tres naves. Además, en el exterior, lo más llamativo de todo es ese bosque de pináculos y de chapiteles. Se caracteriza básicamente porque se va a aprovechar el espacio situado precisamente entre los arbotantes y estos pináculos, estos arbotantes exteriores, lo que dan a la catedral es un aspecto de fortaleza. Para finalizar, vamos a ver la siguiente imagen. Es la Catedral de Santa María del Mar, en Barcelona, del siglo XIV, y su arquitecto es Berenguer de Montagut. La Catedral del Mar, el famoso libro de Ildefonso Falcones, que ha sido llevado a la gran pantalla con una serie de televisión, precisamente se sitúa en el contexto de la construcción de Santa María de la Mar, en la que, bueno, destacar que la separación que existe entre los pilares en el interior del templo genera una ilusión de unidad espacial totalmente única, como vemos en la imagen. Ya en el siglo XV nos vamos a encontrar con un gótico tardío, que se caracteriza por la complicación en las bóvedas y la multiplicación de las naves, que acabarán anulando la verticalidad que había diferenciado al gótico durante el siglo XIII. Esto que os estoy contando se manifiesta muy claramente en catedrales como la de Sevilla, donde en su exterior podemos ver claramente el escalonamiento de altura de sus 5 naves, que junto a los arbotantes y los pináculos de nuevo dotan al templo sevillano de un aspecto de fortaleza. De la misma manera, ese escalonamiento, esos arbotantes, esos pináculos se manifiestan de nuevo en la Catedral de Segovia.
Pero sin lugar a duda, en el siglo XV va a aparecer lo que conocemos como el estilo gótico isabelino, que también os lo podéis encontrar con el nombre de estilo hispano-flamenco o estilo Reyes Católicos. Sin lugar a duda, se trata de un estilo en el que se fusiona influencia hispánica con la tendencia decorativa y barroca del mundo borgoñés del gótico flamígero y que fue introducido este barroco borgoñés flamígero por Janequín de Bruselas. El mejor ejemplo lo tenemos en el monasterio de San Juan de los Reyes. Se encuentra en Toledo y es una construcción que va a conmemorar la victoria en la batalla de Toro y que lo más interesante, sin lugar a duda, es su claustro, donde podemos ver que aparecen arcos entrelazados, cerrados con tracería flamígera. Lo vemos aquí claramente. También del estilo Reyes Católicos, del gótico isabelino, destaca el Palacio del Infantado en Guadalajara, donde sin lugar a dudas lo más llamativo es la fachada, que como vemos está decorada con diamantes y por otro lado nos encontramos con una galería superior que, bueno, aparece en esa tracería flamígera propia de el estilo hispano-flamenco. Es una obra de Juan Guas.